Antonio, aquí en esta plataforma. Ya estamos en vivo y yo tengo el placer hoy de hablar aquí. Mira, que estaba hablando contigo, Rosalinda, de qué hablamos, hemos hablado de muchas cosas y creo que ya está tan visto tantas cosas de la obligación de estar bien. Parece que la motivación que está como sobredimensionada también, ¿no? Parece como que todos tenemos obligación de estar sonriendo todo el día. Y se me ocurrió algo un poco más fuerte, ¿no? Que impacte y que llame la atención a nuestros seguidores, a nuestros oyentes. La gente agotada emocionalmente no necesita motivación, porque parece como, estás agotado emocionalmente, venga, tú puedes, estás agotado emocionalmente, vamos, tienes cosas mejor. Entonces necesitamos dejar de fingir, reconocer que a veces no estamos bien y que eso también forma parte de la normalidad. ¿Qué te parece, Rosalinda? Me parece excelente hablar de este tema porque sobre todo ha tenido muchas variantes en la manera en la que se aborda, pero regresan al mismo punto. Y primero, un gustazo estar contigo, José, compartiendo en este live, en este contenido tan interesante que siempre se te ocurren ideas que van más allá. Y precisamente creo que la identificación de la baja energética, de la parte motivacional con respecto a las personas que su estado de ánimo está en colapso y que no necesariamente cualquier fuente de interacción que parece la motivación que para el resto, para la gran mayoría funciona, va a funcionar en esos casos específicos. Entonces hay que hacer un traje a la medida para cada uno de nosotros con nuestra correlación del entorno, que como decía Sigmund Freud, antes de diagnosticarte con ansiedad y depresión, revisa con quién te estás juntando, a quién tienes cerca. Esto está muy interesante. De hecho, esta mañana en la radio hablaba de este tema porque es el día de Drácula, Ah, Día mira. Internacional de Drácula, de la novela, ¿no? De Bram Stoker. Ujú. Y me parece genial porque es un personaje que identifica ese vampirismo emocional, que podríamos hablar otro día de él. Pero, y sin embargo, fíjate que es verdad que parece como que la gente no tiene permiso parece que vivimos una época que fingimos mucho al estar bien. Las redes sociales, todo lo que nos rodea tienes que poner buena cara y aquí cuando ponía la palabra fingir, digo, a lo mejor es un poco fuerte poner aquí en las redes sociales, deja de fingir, pero es que es verdad que fingimos, ¿no? O sea, la gente finge mucho, porque yo voy a actos sociales y muchas veces veo, pues evidentemente, que no lo estoy juzgando, ojo, si me estáis escuchando ahora mismo, no lo estoy juzgando, lo estoy analizando desde un punto y un plano en el que realmente tenemos un sufrimiento por sostener, no ser auténticos con nosotros. Y no es una cuestión de pasarse a otro tema, estar todo el día quejando de mal humor, ¿no? Pero sí que sostenemos tanto, que ese sostener es como estar todo el día con esa metáfora de ese ejemplo de poner un vaso, una botella de agua, sostener el brazo rígido, recto, ¿cuánto podríamos estar ahí? Así estamos, así nos rompemos y bueno, yo creo que la mayoría están cansados físicamente, pero más emocionalmente saturados, ¿no? Llevamos un Claro. ritmo de vida brutal. Mira, yo creo que ese punto de fingir en las redes sociales, en los protocolos sociales, en convivencia, es uno de los grandes elementos que hacen que las personas traten de aparentar calma, pasividad, armonía, alegría, cordialidad, y eso lleva a que la propia persona, sin darse cuenta, se esté aplicando a sí mismo un tipo de gaslighting, una incongruencia donde su verdadera sensación emocional no está siendo totalmente congruente con la expresión facial, con el movimiento corporal, con la elocuencia de la voz o el tipo de situaciones que se manifiestan físicamente ya tangibles para el resto. Incluso este tema de la adicción por en redes sociales, subir todo tipo de situaciones que parecen maravillosas y mágicas, cuando en el interior hay una gran depresión o incluso tienen problemas económicos, problemas de pareja, la crianza con sus hijos, sin embargo, en la pantalla somos la familia feliz, ¿no? Todo esto que se aborda en la propia incongruencia donde la persona pretende mostrar algo de manera tan reiterada, imagínate cómo el cerebro está en una contradicción total al detectar expresiones, microexpresiones faciales, verdaderos procesos bioquímicos, neurotransmisores que se contraponen con el tipo de conducta, tensión muscular, incluso temperatura corporal, respiración, que no va de acuerdo con lo que internamente la persona experimenta, que es decaimiento, probablemente una sensación de pérdida o no sentirse lo suficiente,
para poder expresar su vida natural al mundo o simplemente no expresarla y guardar para sí mismo esa parte íntima de su familia, de su vida, de sus actividades. Entonces, creo que esto, claro que siempre ha sido un tema que se presenta en el mundo de lo social, en las relaciones públicas, pero ahora con las redes sociales tú diste al clavo, la cuestión se manifiesta de una forma muy intensa y muy como si fuera una necesidad imperiosa que nos cuenten qué comen, que dónde viajan, que a dónde van, y para sostener un ritmo y un estatus en ese nivel, pues imagínate cuánto esfuerzo, cómo no va a haber un agotamiento mental y emocional para la persona. Y además es que de todo esto también yo creo que mucha gente ya más que vivir, sobrevivimos, ¿no? O sea, nos metemos en una máscara, tenemos que salir, la gente no atiende sus asuntos y esto genera, yo creo que una desconexión emocional, es decir, al final esa frialdad emocional que vivimos en la sociedad, que tiende al narcisismo y a una frialdad de desconexión totalmente de la relación emocional, hace que realmente tengamos unas respuestas a veces muy congeladas, muy antinaturales, muy planas, ¿no? Que al final construimos personajes sociales, pero ante una respuesta no tenemos esa autenticidad de poder mostrar y podernos relacionar de forma sana, ¿no? Y, Ujú. entonces yo creo que sostenemos una sonrisa porque no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo expresar lo que nos pasa. Y yo me encuentro a veces en situaciones o que la gente te dice que le va todo muy bien, o de repente alguien dice: "No, todo muy bien, pero bueno, esto, se ha puesto mi padre, he tenido un cáncer, me he divorciado, pero bueno, todo va bien". Y tú dices: Ujú. "Por Dios, ¿cómo?". Hombre, yo entiendo que de todo uno se sobrepone y que son procesos de vida, pero ya respondemos con una sonrisa como hemos normalizado que te pasa algo y todo va bien, ¿no? Y bueno, pues no todo está bien a veces. Es que forma parte Mm. de la vida que no todo esté bien. Por eso yo creo que no necesitamos esa motivación. Motivaciones para poder sostenernos, creo que sí que tenemos, pero también dejar de fingir, creo que estaría bien, ¿no? Porque estamos muy sobreactuados. Me parece un Gran Hermano. No sé si en México se llama Gran Hermano o La Casa de Ujú. lo que Big sea. Brothers, Big Ah, Big Brother, Brother. Big Ahí Brother y La Casa de los Famosos. Mira, José, yo creo que el elemento más importante de todo esto es que la motivación que tiene dos vertientes, intrínseca y extrínseca. Ujú. ujú. La realidad es que el condicionamiento exterior nos lleva a la motivación extrínseca, generalmente porque voy a tener la valoración de un premio, voy a recibir mejor sueldo si soy puntual, voy a obtener algún tipo de trofeo si me esfuerzo en el deporte. Todo eso es un elemento también de muchísima aceptación social y reconocimiento de lo que virtuosamente podemos desarrollar y desempeñar en áreas profesionales, académicas, en muchos ámbitos. Cuando las personas no encuentran así en su mundo interno, en su mundo más privado e íntimo, ese reconocimiento, probablemente arrastrándose desde generaciones atrás, ¿no? En lo familiar o en su propio entorno de desarrollo, pues existe todo el tema de las heridas emocionales como la traición, la humillación, el rechazo sobre todo podría ser uno de los puntos clave en donde surge una gran necesidad de proyectarme como algo que no soy o extremadamente competitivo contra hermanos y después en el exterior con otras personas similares, ya sea en edad, nuestros famosos pares, ¿no? La parte intrínseca entonces es, ¿qué es lo que realmente me gusta, quiero, deseaba, se planteaba como mi gran impulso hacia una actividad que aunque no sea la mejor remunerada según la sociedad, a mí me llena y me gusta. Entonces así es como hemos visto que las personas declinan totalmente sus verdaderas metas, las que tienen como deseo, y pierden esta característica de ser originales, creativos e ir por lo que realmente sienten. Y en ese desgaste, pues evidentemente lo económico puede remunerar y condicionar a las personas para sostener actividades que no son de su agrado y lo que hemos visto, no sé si ahora ha cambiado un poco, pero yo creo que todavía se sostiene a través del tiempo. Dedicar toda tu vida a una empresa, a una pareja, a una situación específica en la cual se pretende o se plantea que queremos pues el reconocimiento o que algún día cambie o que las cosas sean positivas. Sin embargo, con todo esto lo que sucede es que la vida se vuelve gris,
se vuelve triste, se adapta la persona a cosas que no le gustan, pero finge. ¿Por qué? Porque ya está hecho, porque ya lo decidió. La necesidad del reconocimiento del mundo exterior y de recibir el aplauso y de recibir un like o recibir más vistas, ¿no? Hoy que ya estamos en el plano de los influencers y todo esto, pues ha sido una característica que me llama mucho la atención, como podría ser la renuncia total a la verdadera esencia, a la verdadera orientación y todo lo que implique con todo esto. Sí, al final yo creo que, confundimos un po hay gente que entra en esa tristeza porque ya no sabe cómo interpretar, ya no sé si yo tengo un problema, no lo estoy llevando bien, me comparo, los demás son demasiado happy, tendría que ser más frío, tendría que ser más emocional, me tendría que estar, en casa dejándome, sanando esta situación. O sea, ¿cuál sería la cuestión más sana que podríamos hacer, ¿no? Em, ¿Cómo podríamos, aquí vamos a ver, cómo podríamos recuperar esa energía emocional real? ¿No? Porque yo creo que es una cosa que nos pasa mucho, porque al final emocionalmente sostenemos, vamos al trabajo, hay que poner buena cara, hay que aguantar al cliente, hay que aguantar al de la tienda, hay que aguantar al del autobús, a tu madre, a tu padre, con todo el cariño que le tengas, oye, pero claro, también tenemos ese proceso, ¿no? ¿Cómo podemos recuperar esa energía emocional que sea real? Porque claro, esto yo creo que deberíamos también decir aquí a nuestros oyentes, ¿cómo podemos hacer esto? Mira, José, yo creo que para cualquier proceso lo primero sería aceptación, porque si la persona todavía vive bajo este halo que requiere para el plano social, va a ser muy difícil que reconozca que efectivamente hay algo fingido o hay algo sobreactuado. Y entonces el proceso de aceptación no tiene que ser expresamente público, que tal vez sería esa la resistencia máxima, ¿no? Sino el reconocimiento personal. Si alguno de ustedes que nos escuchan sienten, les está haciendo un poco de ruido de lo que hablamos y tienen este cansancio interno, pero es difícil hacer un cambio de golpe para salir, y tampoco tienen la obligación de irse a confesar con el mundo de cuál es la verdadera situación detrás de cámara, sino hacer un ejercicio de reflexión muy personal, muy propio, como primer paso, y reconocer cuál es el desgaste que tengo que tomar para manifestarme así, 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 verme así, 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 obtener tales y tales cosas dentro de los entornos que el exterior me solicita para seguirme aceptando. Y ese proceso reflexivo les va a llevar a hacerse muchas preguntas, pero la aceptación propia creo que es el primer paso. Desnudarse frente a un espejo en términos figurados, o si lo quieren hacer literal, no hay problema. Eh, Podrían encontrar que lo que quieren, lo que les agobia, lo que les cansa, ya se encuentra manifestado en su, de alguna manera, de alguna manera ya se podría encontrar manifestado en su rostro, en un cansancio, en una arruga, incluso en su corporalidad, en donde piensan que está el punto débil del cuerpo. Y hacer un ejercicio tan individual, tan propio, empieza a reconectar con que nos identificamos a nivel de lo que siento, de lo que pienso, de lo que he hecho, lo que no he hecho y lo que ya se está reflejando en mi corporalidad, en mi rostro. ¿Les gusta eso que ven? Ese sería como el primer paso, ¿no? En segunda instancia pondría yo como empezar a reorganizar, y aunque parezca una carta a los Reyes Magos o a Santa Claus o quien quieran, pues yo pondría qué es lo que quiero. No me importa si le pido al genio de la lámpara cosas que parecen imposibles, sino que sincerarnos como el niño que se regresa a ese punto de quiero que me traigan esto, pero también esto y esto y esto y esto y esto. Y la lista de peticiones ni les cuesta dinero, ni nadie les va a venir a negar lo que ustedes pueden expresar. Por lo menos atrevernos a plasmarlo por escrito o hacer una lista si quieren en su móvil, pero reconectar con, oye, en tu verdadera esencia, ¿qué es lo que tú quieres, querías y abandonaste como proceso de meta específica de vida? Sí, mira, y hay una cosa, porque claro, nosotros que nos dedicamos a esto, yo veo 2 cosas, ¿no? Hay ahora mucho mensaje de que con una sesión de hipnosis te cambia la vida. Esa rapidez de querer conseguir las cosas no deja que el proceso natural de la vida me permita reorganizarme, recuperarme. La recuperación, porque hablamos mucho de la resiliencia. No hay que ser Ujú. resiliente, ¿no? El hay que es como una obligación.
Cada uno tiene una Ujú, capacidad de recuperación, que es la resiliencia. No todos tienen la misma, ni todas las situaciones, ni todas las circunstancias te van a dar la misma. Yo ahora mismo, antes, y te lo comentaba fuera del escenario, ¿no? Que decía, "Ay, estaba aquí", porque claro, aquí en España son ya las 11:30 de la noche, pasa, bueno, casi las 12. Entonces, claro, después de un día me he levantado a las 7 menos algo de la mañana. Oye, voy al gimnasio, hago mis cosas, bueno, llevo al niño al colegio, papá, mis cosas de mi vida. Y cuando llegas a este momento que te has desconectado, está ya la casa, oye, estoy en casa, la casa tranquila, estás bien y dices: "Uy". Y en un momento digo: "Pues estoy muy cansado, no me apetece hacer, esto", ¿no? Este ujú, reconocimiento personal que yo me he dicho en alto y media, pues, es que realmente no me reconoce. Entonces, yo sé que tengo la libertad para decirte: "Rosalinda, mira, estoy cansado", pero el hecho de reconocerlo es como que me ha aliviado, ¿no? O sea, yo según estamos hablando, estaba viendo el último proceso que he tenido, ¿no? Y digo, pues ahora que lo he dicho y ahora sí que tengo ganas. Es como que me he liberado ya de la obligación de sostener. Entonces viene la elección por el gusto de hacer las cosas que quieres hacer, por el compromiso, por también un compromiso social, porque nosotros que hacemos los podcasts y que hacemos todo este tipo de cosas, hay una parte que no solo es profesional, que también es una forma de mostrarnos al mundo cómo trabajamos, cómo hablamos, cómo opinamos, y es una forma de captar, está claro, es evidente, es transparente, además yo lo estoy diciendo aquí, pero también es una forma de aportar, porque yo creo que aportamos muchísimo contenido, muchísimo valor y lo quieres hacer. Entonces, hay veces que aunque quieras hacer las cosas, no tienes ganas, estás cansado y tienes derecho a sentirte cansado. Pero a veces el poder reconocerlo te da la fuerza de poder recuperarte. Entonces, es muy importante esto, porque si te ujú. sientes mal, parece que todo el mundo tiene que ir al gimnasio no sé cuántas horas, comer healthy, que ahora el que no se come 5 nueces, 2 aguacates y 3 chuletones a la semana, y come creatina, pues que ahora mismo es que esto es lo que venden las redes. Entonces tú te frustras, claro, ¿cómo se va a frustrar? Y te ponen las camisetas y la gente con los musculitos, pero la realidad no es esa, oiga. Sostener eso requiere una energía brutal. Sostener esa imagen es inviable. Entonces, es Claro, insalubre. Entonces, hay mucha gente que está rota por dentro y al final hay mucha enfermedad mental y no mental por sostener esto, darse permiso a reconocerse a sí mismo, ¿eh? Y poder expresarlo con alguien. Por eso ujú, es muy sanador cuando tú puedes conectar, pues, con una persona de tu ámbito, del mío, profesional, y yo lo que más reparador que siempre he visto, y por cierto, he tenido por primera vez a una chica de 15 años que me ha traído su madre, una chica muy, muy especial en el sentido que la he visto con muy buena energía, mucha madurez para tener 15 años. Me ha sorprendido mucho con sus cosas a trabajar. Quería trabajar, ella pedía trabajar, ¿no? Entonces, el hecho de escucharla, que tenga un espacio, que se escuche en alto, ya sin intervenir, yo no estoy haciendo ninguna intervención, solamente le estoy dando su espacio, que quizás a lo mejor lo di por hecho, pero también hay que saberle dar el espacio a las personas. Pero cuando das ese espacio, el hecho de que puedan soltar, dejar de fingir y decir cómo se sienten, expresarlo, reconocerlo y describirlo y escucharse, es una de las cosas más sanadoras que yo en sesión veo con las personas y yo creo que tú también lo verás, ¿no? claro. Y mira, a veces pensamos que el sostener la imagen y todo eso opera para personas que están a lo mejor un poco más mediáticos, son figuras públicas, pero en realidad sucede en todos los ámbitos. Así como vemos a veces a la actriz o en estos programas tal cual que mencionabas del Gran Hermano, la actriz no se va a dejar ver sin maquillaje y vive aprisionada con unas gafas de sol y vive haciendo muchísimas cosas para poder cubrirse a sí misma o cirugías o situaciones, ¿no? Se levanta en la madrugada para maquillarse antes de que todos le vean. Entonces, es una esclavitud continua porque realmente no lo hace para sí misma. Es la imagen externa. Tal vez lo vemos marcado por esas figuras públicas, pero si nosotros nos ponemos a pensar cuántas son las cosas que invertimos con fuerza de voluntad, persistencia y disciplina diaria para poder quedar bien con el otro, tanto también como económicamente, cuánto se invierte y cuál es la remuneración exacta, porque el gusto que le puedes dar a una persona no va a ser el mismo para otro entorno. Entonces, no terminarás de dar gusto a nadie. Y me recuerda mucho el tema de, no sé si en España, pero aquí en México teníamos unos libros que todos los niños leíamos en la primaria y había una historia muy breve que decía,
iban un padre con su hijo y un burro. Entonces el padre primero sube al niño al burro, van por el pueblo, entonces dicen, mira nada más qué niño tan cínico, que no le importa que su padre ya es mayor, el que debería de ir en el burro es el señor. Y entonces al escuchar esto, pues cambian. Y ahora va el señor en el burro y entonces, ay no, mira qué padre tan cínico, este pobre niño, el que debe proteger al menor, debe cambiar y se cambian y ahora van como los dos caminando y el burro ya no tiene carga y dicen, mira qué par de tontos, no usan al burro que sirve para que que les ayude a no cansarse tanto. Entonces, esta es una lección compleja donde si tú vives mucho para dar al exterior, ese cansancio, esa motivación extrínseca que finalmente es un engaño, no paga la remuneración que tú esperas y es un negocio en el que estás perdiendo más que invirtiendo. El gusto personal de sentirte agradable, libre, como tú dices, suelto esa carga que implica tener que sostenerme como el que ya tiene toda la pila cuando yo ya vengo cansado, o el que tiene que verse o sentirse o hablar de tal manera sin descomponer aquellas formas que se esperan, pero se nos olvida que ni somos robots, ni somos algún tipo de muñeco de plástico, tenemos una característica que es seguimos en efectos de desarrollo, de cambios, de maduraciones, y eso se va a reflejar en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestro rostro. Y al pasar el tiempo, pues imagínate, por mucho que nos guste hacer ciertas actividades en estos tiempos, tú dirías, bueno, ya no me lanzaría del bungee, bueno, ya no haría esos tipos de este parque de diversiones tan arriesgado, porque igual ya no me siento con la capacidad para sostener tanto cortisol y adrenalina de golpe, ya no soy ese adolescente que tiene la testosterona y las hormonas desbordadas, entonces adecuarnos a lo que implica la congruencia de nuestra etapa vital, en qué fase van de edad de maduración, adecuarse a lo que está requiriendo su propio cuerpo en sueño, alimento, adecuarse a lo que tienes y lo que no tienes, lo que nos sale y lo que se nos deja de tener firmeza, también es parte de lo que creo que impacta mucho este tema de exposición, como si fuéramos eternamente jóvenes de acuerdo al estereotipo de belleza o de acuerdo al estatus económico. Entonces, creo que esa aceptación es parte de lo que nos podría ayudar a dejar de perder tanta energía vertida en pretender. Sí, mira, yo había apuntado aquí unas cuestiones para ir cerrando, ¿no? Que creo que son las cosas que nos preocupan, ¿no? Porque hoy hemos hablado de cansancio mental y emocional, presión social, porque esto es una presión social brutal, Ujú. positivismo tóxico, porque el positivismo también puede ser muy tóxico, máscaras emocionales y agotamiento invisible, ¿no? Porque al final no es visible porque no lo permitimos, aunque si tú rascas un poco y observas, yo te comentaba que había estado en un evento este fin de semana y veía cómo sosteníamos eso. Y las grandes máscaras también en las que nos refugiamos son varias. El alcohol, las drogas, el sexo, la socialización esta de las redes sociales, ¿no? El postureo, la exposición pública. La bebida y ya no te digo el alcohol, aquí, por ejemplo, en Castilla, donde la zona que yo vivo en España es nos refugiamos mucho detrás de comer, que está genial, para mí me encanta también, soy un gran comedor, pero creo que también todo eso pretende llenar vacíos, ¿no?, emocionales y generarnos una dopamina y una oxitocina, muy determinada. Y también en el juego, en el entretenimiento, ¿no? En todo este tipo de cosas que al final nos están intentando camuflar y al final cuando tú camuflas, 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 es como ponerte un traje con otro traje, con otro traje y pasarían varias cosas. Tu cuerpo empezaría a sudorar, tú te cansarías, no transpirarías, enfermarías. Y esto es precisamente lo que le pasa al ser, al alma, ¿no? A la conciencia, que al final de tanto capa que le ponemos de trajes y de vestidos, pues ocasiona que las personas estén enfermas. Exacto. Y todos los elementos que tú has mencionado, pues evidentemente son, los marcaban antes como los defectos de carácter, los pecados capitales. O sea, cuando llevamos al extremo una conducta, se convierte en algo patológico que a la larga pierdes total control y poder sobre las cosas que están aquí para servirte, para darte ciertos placeres, pero que si todo llega en una proporción, en una medida,
evidentemente lo gozas, lo disfrutas, pero no, la vida no está completamente llena de esa parte tan hedonista, ¿no? Tan desde ese punto, porque también tenemos otra área que también gratifica y que nos da una retroalimentación directa cuando nos esforzamos, trabajamos y cumplimos nuevamente. ¿Cuál es tu verdadero objetivo, meta, deseo? Que te motive desde el interior y deje de conectar con lo que el exterior espera de nosotros. Así es, eso que yo llamo la cosmovisión, tener una visión global, una creencia, un propósito, una visión más profunda de la vida, del universo que hacemos aquí, muy necesaria. Y bueno, yo quería agradecerte el lujo y el honor es tenerte aquí. No hay tantas personas, y lo digo con orgullo, con reconocimiento, con las que puedas hablar con claridad, tener conceptos y trabajar tantas áreas como la que tú trabajas. Así que le pido a todo el mundo que te siga para que te conozca, que te pruebe alguna vez y que es una persona profesional, persona, madre, amiga, bueno, pues de todo. Y eso es muy válido. Entonces, ahí dejo las redes de Rosalinda y nada más, emplazaros para que sigamos viéndonos. A mí me podéis seguir también y podéis conocerme más cercanamente, sobre todo los que estéis aquí en España. Y yo preparando ahora un retirito que vamos a hacer el día 19, así que ya la gente se está interesando. Me está agradando mucho que la gente tenga interés y me está agradando una cosa, Rosalinda, que quería compartir contigo. Normalmente el 95% de mis alumnas y clientes son mujeres. Mm, En este retiro ya van 4 hombres. Entonces, ah, pues mira, está muy bien que por fin, podamos, ¿no? Pues meter mm, esa energía y también ver que el hombre no solo también quiere profundizar, ¿no? Que parece como que venimos de la caverna. Entonces, bueno, vamos a ver si claro. se equilibra y ponemos un buen número. Claro que va a pasar, José, y te agradezco mucho tus palabras, por lo que me toca, por lo que me dices, y ya sabes perfectamente que la admiración que tengo por ti es enorme, que además estoy muy orgullosa de que podamos seguir a través de años, ya podemos decir años, compartiendo con temas que sabemos que de la profundidad y sé que te conozco y me he dado cuenta, de verdad es genuina tu gran deseo de que la gente esté bien, se sienta Sí. bien, crezca, concientice, y eso es algo que te lo admiro muchísimo, porque no has perdido la fe en la humanidad y la conciencia. Así que, A veces sí, a veces la pierdo, lo pero reconozco aún que a así veces, regresas a pero tu ser. regreso rápido porque digo: "No, tiene que haber algo más". Claro que sé que sí, pues así es el panorama. Pero muchísimas gracias por hacerme parte de este podcast. Es un gustazo, un honor también, y estoy siempre a la orden. Muchas gracias y que tengáis muy buen día y muy buena semana allá donde estéis. Claro, hasta luego igualmente.